Si estuvieras viendo un video de un felino, podrás distinguir de cuál se trata sin necesidad de escuchar su nombre. Esto en la mayoría de los casos, pero si observan un video de un jaguar o un leopardo, ¿me podrán decir cuál es cuál? A menos de que tengan estudios o un ojo muy bien entrenado, lo más probable es que no, y esto se debe a que estos felinos son muy parecidos entre sí, pero existen diferencias significativas que te ayudarán a identificar a estos especímenes. Su lugar de origen. Los leopardos son habitantes de los continentes de África y algunas regiones de Asia, adaptados a casi todos los tipos de biosferas, con excepción de los desiertos, mientras que el jaguar solo se limita a vivir en América, donde está mejor distribuido en América Latina, desde México hasta el Amazonas, donde se adaptan con mayor facilidad a ecosistemas desérticos. Pero esto no es una diferencia muy marcada, debido a que esto se puede confundir si no se sabe de cuál lugar se está hablando. El tamaño de ambos es muy diferente. El jaguar es el tercer felino más grande del planeta, llegando a una longitud de 1,80 m de largo sin la cola y con un peso de 158 kilogramos, siendo muy robustos. En contraste, el leopardo llega a medir unos 60 a 70 centímetros sin la cola, llegando a un peso de 37 hasta 90 kilogramos. Siendo muy fácil diferenciarlos si estamos viendo a los dos al mismo tiempo para compararlos, pero en fotos y videos la perspectiva puede afectar estos parámetros, por lo que sigue siendo muy complicado identificarlos por el tamaño. Esto también ocurre con el tamaño de la cola. El jaguar es el felino con la cola más corta entre los felinos del género Panthera, en comparación de su tamaño, entre 45 a 70 centímetros. Mientras que la del leopardo alcanza una longitud de 60 a 100 centímetros. Esto le ayuda en gran medida para equilibrarse. Otra ligera diferencia es el color del pelaje entre ambos. El leopardo es de una tonalidad amarillo más brillante, mientras que el del jaguar es de color amarillo anaranjado, pero esto puede variar entre subespecies, y ambos especímenes pueden presentar melanismo, lo que les dota de un colorido negro, adoptando el nombre genérico de pantera negra. Entre ambos especímenes presentan un hábito que los difiere. Los jaguares presentan hábitos acuáticos, donde se les puede ver cruzando ríos y lagos frecuentemente, con la finalidad de desplazarse, cazar una presa o simplemente para refrescarse de un día caluroso. Mientras que los leopardos es raro que realicen travesías acuáticas, prefiriendo las grandes estepas y posicionándose en árboles para localizar a sus presas, por lo que si ven a uno de estos felinos nadando es muy probable que sea un jaguar. Aunque todas las anteriores diferencias pueden crear una ligera confusión de cuál es cuál, la siguiente es la determinante y la que puede ser la mejor ayuda para identificar a estos especímenes, y esto se encuentra en el pelaje, siendo específico en los patrones que forman las manchas en el cuerpo de estos animales, los cuales son muy diferentes entre sí. Los patrones de las motas que forman el pelaje del jaguar tienen formas de rosetas, las cuales son manchas que forman un círculo y dentro de este cuentan con una mancha interna de menor tamaño. En oposición, las motas con las que cuenta el leopardo son puntos que se pueden unir entre sí, pero carecen de estas manchas internas, por lo que este método es el más preciso para poder identificar entre ambas especies, ya sea en fotos, un video o que lo estés viendo en vivo. Ahora ya sabes cómo diferenciar entre un jaguar y un leopardo. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!